Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Todavía no hemos iniciado una serie, no hemos empezado una serie de un libro completo como normalmente lo hacemos, pero hemos estado hablando de diferentes temas y diferentes enseñanzas, y bueno, en todo momento Dios como quiera habla correctamente a nuestras vidas. Así que yo quisiera compartirles el día de hoy una enseñanza que podamos leer y podamos ver lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en el libro de Josué, capítulo 1, y veremos solamente los primeros 9 versículos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar, enseñar a nosotros, y que podamos, pues el día de hoy, irnos de este lugar con una enseñanza en nuestra vida de lo que Dios quiere hablarnos. Así que, ¿les parece bien si oramos? Ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él sea hablándonos a cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde, noche, Dios, en este lugar en que es tu casa, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ella, Dios. No permitas que solamente sea una reunión más, no permitas que solamente sea una actividad más, sino al contrario, que podamos entender que es a través de tu palabra que tú nos hablas, nos enseñas, nos ministras. Y permite que esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestros corazones, que tú puedas, Dios, guiarnos, a dirigirnos completamente para hacer tu perfecta voluntad, Dios. Te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres fiel. Háblanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un poquito del contexto de lo que estamos viendo o meditando para entender lo que vamos a leer el día de hoy, es que Dios ha escogido a su pueblo. Había un pueblo que estaba en Egipto, que estaba en una cuestión de esclavitud, en una cuestión de servidumbre, y ellos claman, Dios los rescata, y Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Dios los ha llevado, los saca de Egipto para meterlos a un lugar que Él les ha prometido, un lugar donde Dios les dice que fluye leche y miel, y esto me habla de un lugar de mucha bendición. Y a ese lugar se le conoce como la tierra prometida. Durante la salida del pueblo de Egipto a la tierra prometida, era algo que no tardaría mucho, ni una semana en llegar de ahí a donde estaba el lugar que Dios les ha prometido. El problema es que durante todo este tiempo, Dios vio que su pueblo era rebelde, su pueblo era infiel, su pueblo no hacía lo correcto, su pueblo había incredulidad y murmuración y pleito y todo. Y lo que hace Dios es que Dios castiga y trata con ese pueblo que ha salido de Egipto, tanto así que Dios llega a decir que ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida, y que Dios levantaría una nueva generación, y esa nueva generación se refiere a los hijos de estas personas que salieron de Egipto. Pero durante todo este tiempo Dios no los ha dejado. Dios no se ha olvidado de ellos, aunque han sido infieles, aunque han sido idólatras, aunque han sido rebeldes, aunque han sido desobedientes. Dios ha estado con el pueblo en todo momento, y está a punto de llevarlos y entrar después de todo este proceso, de este caminar, ¿sí?, de 40 años. Dios los va a meter a la tierra prometida. Y es aquí donde estamos hoy, al momento de leer esta porción de Josué, capítulo 1. Y estamos a punto de ver que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa, y está Dios a punto de meter a su pueblo, ¿sí? Lo que pasa es que Moisés, que es el líder, Dios ha dicho que Él no los va a meter a ese lugar. Y estamos en el punto donde ahora Moisés muere, y el que se levanta, o Dios va a levantar, es a un joven que se llama Josué. Y este joven es aquel que los va a meter a esa tierra
prometida. Algo importante, la tierra prometida, en una relación o comparativa para aplicarlo a nuestra vida, la tierra prometida no representa el cielo. Muchas veces se piensa así, es que cuando Dios metió al pueblo a la tierra prometida, es comparado como cuando Dios nos quiere meter al cielo, y no es así. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida, el pueblo de Israel va a tener batallas que enfrentar, situaciones que van a luchar, y la Biblia me enseña que en el cielo allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces la tierra prometida representa nuestra vida en Cristo. Una vez antes de que nosotros conociéramos a Cristo, estábamos como el pueblo, en idolatría, en rebeldía, en esclavitud. Pero una vez que nosotros venimos y conocemos a Jesús, Él nos mete a una tierra, a un lugar donde podemos pensar que fluye leche y miel. Y no habla de lo que es la tierra material, sino en la posición que Dios nos ha puesto. Porque la Biblia me dice que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia me habla de esa posición que Dios nos ha metido y nos mete ahora. Tanto así que nuestra vida cristiana, ahora conocemos a Cristo, día a día nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos enemigos, tenemos momentos difíciles que tenemos que aprender a pasar, pero que en todo momento podemos ver que Dios está con nosotros. Hasta que llegue un día, un momento en donde este pecado se quite para siempre y entonces vivamos con Dios por la eternidad. Pero es importante que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer ahorita en estos 9 versículos es que Dios va a hablar a Josué para motivarlo a que él se esfuerce y que sea valiente. Dios 3 veces en esta porción, Dios va a animar a Josué para que pueda salir adelante, para que pueda obedecer, para que pueda confiar, para que pueda salir adelante en lo que Dios ha querido hacer con su pueblo. Y creo que esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que podamos entender por qué. Porque el día de hoy, en esta tierra prometida o en esta vida como cristiano, cada uno de nosotros día a día enfrentamos problemas, conflictos, batallas, situaciones. Diferentes cosas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles que vamos a enfrentar. Y muchas veces puede ser que lo que yo esté enfrentando pueda detener mi avanzar o mi caminar con Dios. Hay gente que va caminando, va viniendo a la iglesia, va incluso a veces sirviendo, pero llega un momento que viene una prueba, viene una dificultad, viene un momento difícil en su vida, y lo que hacen muchas veces simplemente es detenerse y no seguir adelante, o muchas veces quieren volver atrás. Y lo que Dios enseña, o lo que Dios quiere que aprendamos, es que nosotros día a día podamos caminar hacia adelante. Que día a día podamos entender que podemos caminar y avanzar. No debemos detenernos, sino que Dios quiere cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Así que me gustaría leerlo. ¿Les parece bien si leemos los versículos del 1 al 9? Y dice de esta manera, después lo explicamos un poquito. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas son las palabras que Dios está hablándole ahora a Josué. Y que Dios va a usar para animar a Josué en esta nueva etapa, en este nuevo momento que él se va a enfrentar. Y Dios usa tres cosas que veremos el día de hoy. Tres cosas que Dios usa para animar a Josué. Número 1, sus promesas. Esto lo vemos del versículo 2 al versículo 6. Sus promesas. Lo segundo que Dios usa es su palabra. Versículo 7 y versículo 8. Y la tercera cosa que Dios va a usar para animar a Josué es su presencia. Capítulo 9. Versículo 9, perdón. Versículo 9. Entonces, hablamos de tres cosas que vamos a tocar el día de hoy. Número 1, sus promesas. Número 2, su palabra. Y número 3, su presencia. Y si te das cuenta, son las mismas cosas que hoy Dios quiere ayudar o decirnos para animarnos a seguir adelante. Dios tiene promesas sobre nuestras vidas y toda promesa que Él ha hecho, Él lo va a cumplir. A través de sus promesas, nosotros podemos fortalecernos y seguir adelante. También es a través de su palabra, por eso la leemos, por eso la estudiamos, porque a través de ella encontramos la guianza, y es a través de su palabra que yo puedo tener ánimo, fortaleza para salir adelante en cualquier situación. Y la tercera, que creo que es la más importante, es su presencia. Porque si algo Dios ha prometido es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su presencia es lo más importante. Como cuando Moisés le dice a Dios, yo no voy a ir si tú no vas con nosotros. Y Dios ha hecho eso en nuestras vidas. Él vive, Él mora, Él está en nuestra vida y Él va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Pero regresemos al versículo 1. Y vayamos viendo verso a verso y resaltando algunas cosas que quiero yo mostrar o que podamos meditar en ello. Número 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Les decía ahorita en un principio, Moisés ha muerto. Durante todo este tiempo, Josué ha sido un servidor ¿de quién? De Moisés. Lo que hacía Dios es hablar a través de quién, a través de Moisés. Y ahí ya sea Josué y todo el pueblo escuchaban la voz a través de quién, a través de Moisés. Para este momento ya no es igual. Para este momento ahora es Dios que le habla directamente a Josué. Creo que este es un punto bien importante. Porque hay un cambio, hay un momento específico donde no es lo mismo que alguien te transmita un mensaje a cuando Dios de una manera directa está hablándole a tu vida. Entonces es Dios ahora que está hablándole a Josué y que le está diciendo que, bueno, es el momento en que él va a pasar. Durante 40 años, les decía, Josué ha estado siguiendo ¿a quién? A Moisés. Pero ahora es el momento en que él tome su lugar. Ahora, no es nada fácil. Si pudiéramos ahorita meditar un poquito en cómo es el pueblo de Israel, creo que tendríamos mucho que decir. ¿Qué podemos recordar del pueblo de Israel? Ahorita lo mencioné, pero pudiéramos recordar cómo era el pueblo de Israel durante el desierto. La Biblia me habla que era de dura cerviz, ¿no? O sea, difícil de a veces de que ellos pudieran entender, rebelde. Un pueblo idólatra. Un pueblo que se levantaron muchas veces contra la autoridad. Muchas veces contra Moisés, contra Aarón.
Y de repente el líder ha muerto, el líder no está, y ahora Dios le está dejando el mando a Josué, y lo que él está a punto de hacer o dirigir o trabajar o hacer no es nada fácil. No es un pueblo sedoso, no es un pueblo bonito, no es un pueblo de paz, no, es un pueblo rebelde, duro, un pueblo difícil de guiar, de dirigir. Y sin embargo ahora Dios está queriendo que Josué tome el lugar, y Josué sabe que no es nada fácil, y es por eso que Dios tiene que decir a Josué: hey, vamos, tú esfuérzate, tú sé valiente, tú no temas. Me hace pensar y entender que en Josué hay temor, y creo que eso es real y es normal, ¿no? Cuando de repente, incluso de repente dentro de un trabajo, o a veces dentro de la iglesia se nos pone una responsabilidad. A veces no es nada fácil, y más cuando trabajamos para Dios y cuando nos dicen tienes que enseñar, tienes que compartir, ¿no? Se pueden imaginar que de repente les dijeran, ahorita al finalizar yo les diga: hermano, nomás quería comentarle algo, el domingo le toca predicar. Algunos de ustedes dirían: amén. Yo diría: ¿no tienen miedo? No, para nada. Pero yo creo que conforme se va llegando la hora, los nervios van a empezar a salir, ¿no? Habrá otros que dijeron: desde que usted me dijo hasta ese día, yo no voy a dormir, por los nervios o algo. Y estamos hablando simplemente de compartir algo que Dios nos habla, que nos enseña, que nos dice. ¿Te puedes imaginar dirigir una nación que es el pueblo de Dios? Lo que está enfrentando Josué no es nada fácil. Y creo que es ahí donde yo quería pensar o verlo de esa manera. Es cuando en nuestra vida llegan momentos difíciles. Momentos difíciles en los cuales a veces no sabemos qué hacer, ni cómo actuar, ni qué decisiones tomar. Cuando a veces puedo yo ser el principal actor, donde yo cometí un error, donde yo estoy enfrentando una situación, o cuando muchas veces a veces es mi familia, o es la gente que está a mi alrededor. Y yo tengo que actuar, tengo que hablar, tengo que dirigir. Cuando hay conflictos en mi casa, cuando hay conflictos con nuestros hijos, cuando hay conflictos, a lo mejor incluso pudiera haber incluso hasta en la iglesia, y de repente vienen esos momentos difíciles, momentos que de repente no me permiten avanzar y que muchas veces me hacen voltear atrás y volver atrás. Hay gente que ha dejado de estar sirviendo en la iglesia, quizás por situaciones que están pasando en su casa. Hay gente que ha dejado de servir en la iglesia o servirle a Dios por situaciones que están enfrentando. Y yo tengo que aprender que Dios quiere que entiendas que todas las cosas que estás enfrentando o vas a enfrentar tienen un propósito para tu vida de crecimiento. Y lo menos que tú tienes que hacer es detenerte. Y lo menos que tú tienes que hacer es apartarte. O sea, de repente nos pasa algo y muchas veces lo que hacemos es no ir a la iglesia. Hermano, lo extrañamos, ¿por qué no vino? No, hermano, tuvimos un problemita. Y luego, no, pues no teníamos ganas de ir. Cuando debe ser al contrario, ¿no? Tengo un problemita, tengo una situación, y es cuando más tengo que ir a buscar a Dios, porque necesito de su ayuda. Y entonces lo que hace Dios con Josué es que, número uno, dijimos, lo va a animar a través de sus promesas. En lo que estamos ahorita, en lo que leímos ahorita, Dios le asegura en estos versículos que leímos del 2 al 6, Dios le dice a Josué: vas a entrar a la tierra prometida. Lo segundo que le dice es: y con el pueblo vas a entrar y vas a vencer. Y lo tercero que le dice es: y tú vas a repartir la heredad a este pueblo. Miren, interesante, porque Dios no le está diciendo a Josué: entra a ver cómo nos va, sino que Dios sabe lo que va a hacer en la vida de Josué, tanto así que le dice: número uno, tú vas a entrar, vamos, levántate. Número dos, tú vas a vencer, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Y número tres, tú vas a repartir la heredad a este pueblo. Mira lo que dice en el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy
a los hijos de Israel. Interesante, ¿no? Otra vez, mi siervo Moisés ha muerto. Dios le está hablando a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate. Eso me habla que estaban detenidos, parados. Pasa este Jordán. No hablaremos hoy del Jordán, pero no era un río nada fácil de poder cruzar, tanto así que Dios va a tener que detenerlo para que el pueblo pueda pasar. Dice, pasa este Jordán, le dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y a mí me llama la atención esta frase de, mi siervo Moisés ha muerto y ahora pues levántate tú. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra, si ustedes lo quieren leer ahí en su casa después, en Deuteronomio, los que anotan, 34, versículo 7 y versículo 8, me dice que Moisés murió a la edad de 120 años. Fue el tiempo que él vivió. Y que cuando él murió, todo el pueblo le lloró. Claro, era el líder. Y cumplieron los días de luto que se tenían que cumplir. Y entonces yo me puedo imaginar la escena. Está el pueblo detenido, el líder ha muerto, Moisés ha muerto, y de repente, ¿qué están haciendo? Haciendo luto, ¿no? Y están llorando, y están lamentándose. No sabemos qué lloran, no sabemos qué dicen, no sé cómo que se platica, pero lo que sí podemos quizás ver es que el pueblo está detenido en este tiempo de luto. Y llega un momento donde Dios le tiene que hablar a Josué y le dice, bueno, ahora tienes que levantarte. Y pareciera que como que Dios le dice, ya olvídate, Moisés ha muerto, ya no tienes que llorarlo más, ya cumplieron con llorarlo, ahora tú tienes que levantarte y seguir adelante. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros estamos detenidos en nuestro caminar en Dios porque seguimos lamentándonos situaciones que han pasado, en el pasado, perdón por la palabra, no, anteriormente. Yo no sé, a lo mejor la pérdida de un ser querido no te permite seguir avanzando y seguir creciendo. A lo mejor una situación de perder un trabajo, perder alguna condición, no te permite ver adelante lo que Dios tiene preparado para ti. Y puede ser que estemos lamentándonos y estemos sufriendo, y es que me equivoqué, y es que fallé, y que estemos toda nuestra vida pidiéndole perdón a Dios, y de repente Dios pudiera decirte, yo ya te perdoné. Lo que tienes que hacer es poner tu mirada hacia adelante. Pablo lo llega a decir de cierta manera, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está de adelante, camino, corro la carrera. Y nuestro caminar cristiano debe ser así. Yo no sé cuál es la condición en tu caminar con Dios el día de hoy. Si tú vas avanzando en el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida, o estás detenido por situaciones que han pasado y estás enfrentando en tu casa, en tu vida, en tu situación laboral o emocional. Pero pareciera que Dios te está diciendo el día de hoy, hey, olvídate de tus errores, olvídate de lo que ha pasado, olvídate de lo que te duele, olvídate de lo que te ha lastimado. Es tiempo que hoy te levantes y sigas adelante. Tanto así que le dice Dios, ya no estés llorando a Moisés, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir adelante, porque tanto tú como todo este pueblo van a pasar el Jordán. Y entonces ellos tienen que aprender, o Josué tiene que reaccionar a lo que Dios le está hablando. Versículo 3, vamos a avanzar. Dice así, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, esta es una de las promesas que pudiéramos mencionar que Dios les está diciendo. Dios le dice a Josué, yo te he entregado ese territorio. Y mira lo que le dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí nomás quiero hacer como un paréntesis y quisiera que fuéramos tantito a Deuteronomio capítulo 34 versículo 4. Deuteronomio capítulo 34
versículo 4. Y aquí es Dios hablándole a Moisés. Dice así: y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Sí? Entonces, Dios lo había prometido. Dios lleva a Moisés a punto de entrar a la tierra, pero Dios le había dicho a Moisés que por su rebeldía no iba a entrar. Y Dios le permite verla. Y Dios le dice, mira Moisés, ve la tierra. Yo lo he prometido, yo lo había dicho y yo lo estoy cumpliendo. Te permito verla, no vas a entrar. Tanto así que le dice, es la tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y Jacob, y hablan acerca de lo que son sus padres. Entonces, dice, yo la he entregado como yo lo había dicho. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24, podemos aprender otra cosa más. Deuteronomio 11, 24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Yo quiero mencionar nada más esto, ¿por qué? Porque este versículo de Josué es un versículo que muchas veces se emplea de una manera equivocada. ¿Han escuchado aquellos que dicen que Dios les va a dar y les va a entregar todo lo que pisare la planta de vuestro pie? Que dice, Dios lo promete. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, Dios te lo va a entregar. Y de repente andan pisando casas, andan pisando carros, andan pisando de repente hasta los zapatos de la muchacha, ¿verdad? Para ver si Dios se les entrega. Pero tengo que darme cuenta que eso no está enseñando la palabra de Dios. Yo tengo que entender algo. Dios, aquí en Deuteronomio capítulo 11, que acabamos de leer, versículo 24, es una promesa que Dios le está dando. ¿A quién? Al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios le está diciendo, van a llegar a la tierra que yo les he prometido y se las voy a entregar. Y le dice, ¿desde dónde? Tú vas a llegar desde aquí y yo te la voy a entregar. ¿Hasta dónde? Hasta donde el último que llegue y pise, hasta ahí yo se las voy a entregar. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios les había dicho. Cuando llegan a la tierra prometida y están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le está diciendo a Josué, vas a entrar, vas a cruzar el Jordán, es la tierra que yo les he entregado y les voy a entregar. ¿Hasta dónde? A lo que había dicho, desde donde entran hasta el último donde llegue a pisar, hasta ahí se los voy a entregar. Pero es una promesa que se da en Deuteronomio 11, o Dios le da en el desierto, se cumple en la tierra prometida y esa promesa se acaba. No es una promesa que está activa en todo momento, porque sería muy peligrosa, ¿no? Que de repente, hermano, queremos ir a visitarlos a su casa porque queremos saber si Dios nos da posesión de su casa. Sería una locura, ¿no? Entonces, es algo que se da simplemente en ese momento, y lo que Dios está haciendo es, una vez más, es cumpliendo su palabra, sus promesas. Dios le está asegurando a Josué, vas a entrar. Tú vas a entrar y vas a ver cómo yo voy a estar contigo para cumplir mi propósito. Si regresamos a Josué, versículo 5, Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es una palabra igual, una promesa importante, porque lo que está Dios es asegurándole la victoria a su pueblo. Tanto así que le dice a Josué, nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. O sea, nadie podrá contigo. Yo te he dado la victoria. Y tú vas a entrar a esa tierra prometida. Recuerden, la tierra prometida estaba habitada.
Era uno de los mejores lugares. ¿Se acuerdan que mandaron los espías? Van y ven el territorio, y cuando regresan dicen, es buenísima la tierra. Traen del fruto de la tierra y era algo extraordinario. Pero decían, nosotros somos como langostas delante de ellos. Son altos, son grandes, son poderosos, no podremos. Y Dios le está dando la victoria en medio de esa situación, aunque ellos lo veían como imposible. Y creo que es importante para nosotros el día de hoy entender algo, que Dios, cuando te mete por pruebas, dificultades o situaciones, que tú puedas entender que Dios te puede dar, que Dios te va a dar la victoria. Yo sé que cuando no pasamos por momentos difíciles, a veces no lo entendemos. Pero cuando estoy en un problema difícil, en una situación y que no encuentro la salida y no sé cómo poder avanzar, el saber que Dios me va a dar la victoria en lo imposible es lo mejor que me puede pasar. Son las mejores palabras de ánimo. El hecho que me dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. El saber que la victoria Dios me la ha dado por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hemos hecho, me hace entender mi lugar y mi confianza que debe de estar en Dios. Entonces, el hecho que yo pueda entender que tengo la victoria, a mí me debe de fortalecer, porque nadie puede hacer frente. Y luego me llama la atención que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y eso es interesante, porque yo me ponía a pensar o a meditar un poquito y decir, ¿puedes ver cómo Dios estuvo con Moisés? ¿O puedes ver cómo Dios estuvo con el pueblo? Desde que Dios se le presenta en la zarza, puedes ver las plagas, cada una de ellas impresionante, mostrando el poder de Dios. El cruce del mar, el pueblo pasó en seco, y en su caminar, maná todos los días, carne todos los días, agua, provisión, el calzado nunca, el vestido nunca se desgastó. Dios siempre estuvo con ellos. El cuidado de la columna, la nube, Dios en todo momento respaldando, Dios estando con él en todo momento. Y si tú lees todo lo que Dios hizo en el desierto, tú entiendes por qué a Dios se le conoce como el poderoso de Israel. Porque victoria tras victoria, milagro tras milagro, señal tras señal, Dios mostró con Moisés, con su pueblo. Y cuando Dios le está diciendo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo primero que van a hacer es cruzar el Jordán, el río Jordán. Y Dios va a mostrar su poder también. El pueblo va a pasar en seco. Me hace entender y me hace ver algo. Que Dios, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así de esa manera Dios ha prometido estar con nosotros el día de hoy. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero muchas veces se nos ha olvidado entender y conocer cómo es nuestro Dios. En el momento de la prueba, es difícil recordar en Dios. Les decía la semana pasada, el problema a veces de la oración es que la oración siempre lo usamos como el último, a veces, remedio. Enfrentamos algo, tratamos de resolverlo de una, de otra manera, y cuando ya no podemos más, llegamos a decir, bueno, pues ya no nos queda nada más que orar. Y ese es un error. La oración no tiene que ser lo último, sino tiene que ser lo primero. El que Dios se mueva y haga su voluntad no es lo último, sino es lo primero. Y a mí me da mucha paz y tranquilidad al saber que en este caminar, en esta vida cristiana, el saber que Dios va a estar conmigo de la misma manera que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, Dios promete estar con nosotros. Por eso decíamos ahorita, al principio les dije que Dios ha dicho que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me habla de su poder, de entender que Dios está con nosotros. En Romanos 8:31, Pablo dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso me habla de la victoria. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿El mundo?
mi carne y Satanás. Batallas que todos los días tenemos que enfrentar. Batallas que todos los días tenemos que presentar. Y Dios ha prometido darte la victoria en todo momento. Regresemos a Josué, por favor, versículo 6. Dice de esta manera, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que la daría a ellos. Esa es la otra promesa, ¿sí? No solamente vas a entrar, no solamente te voy a dar la victoria, sino es la última que le dice: y tú vas a repartir a este pueblo por heredad. Y lo que hace Josué es eso. Él va a entrar y Dios le va a dar la capacidad de repartir a cada uno en el lugar que va a entrar. Pero Dios está confirmando su palabra. Lo único que Dios le está diciendo es: esfuérzate y sé valiente. No será fácil. No será fácil, pero esfuérzate. No será fácil, pero sé valiente. Y pareciera que Dios hoy nos quiere decir, o te quiere decir de esa manera, es: yo sé que tu problema no es fácil. Yo sé que tu situación no es fácil. Yo sé que lo que estás enfrentando no es nada fácil. Y lo mejor sería tirar la toalla y volver atrás. Pero lo que Dios te dice hoy, como le dice a Josué, es: sigue adelante. Esfuérzate. Sé valiente, no te detengas. Porque Dios tiene un plan y un propósito para ti que lo va a cumplir como Él lo ha dicho. La Biblia me dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Para bien. Lo que Dios te está permitiendo pasar no es para lastimarte, es para que entiendas de que Dios va a cumplir su propósito. Algunos versículos nada más como referencia. Salmos 138:8. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios ha prometido que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él lo va a cumplir. Pero tú tienes que aprender a permanecer firme. La Biblia me dice en Números 23:19. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Todo lo que Dios está diciendo en nuestras vidas, Él cumplirá su propósito. Él ha dicho que te va a ayudar, es tu proveedor, es tu pastor, Él es tu sanador, es tu libertador, Él es tu estandarte, tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Dios lo dijo, Dios lo es y Dios lo hará. Lo importante de seguir creciendo y caminando en tu vida diaria. A mí me llama la atención porque Dios va a cumplir su promesa de llevar a este pueblo a la tierra prometida, aunque el pueblo ha sido incrédulo, idólatra, rebelde. Pero a pesar de que el pueblo es así, Dios cumple sus promesas. O Dios cumplirá o cumplió sus promesas. Entonces me hace entender algo. No quiere decir que me voy a portar mal y voy a ser rebelde, idólatra. No quiere decir eso. Sino quiere decir que no importa quizás mi comportamiento. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Y de las dos maneras, Si soy hijo, tendré bendición. Y si no soy hijo, tendré condenación. Pero lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Él es fiel. Él no puede negarse. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede cambiar. Pero es importante de que yo pueda aprender a confiar en Él. Entonces, la primera manera en que Dios habló a Josué para animarlo fue a través de promesas. Si pudiéramos ahorita empezar a recitar o a decir o recordar promesas, hay muchas promesas en la Biblia. Pero tengo que entender que todas esas me deben de dar una seguridad para seguir adelante. La segunda cosa con la que Dios animó a Josué
es a través de la palabra. Versículo 8. Versículo 7, perdón. Versículo 7 y versículo 8. Dice de esta manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una vez más, Dios le está diciendo a Josué: hey, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Me llama la atención que dice, no para que los puedan meter o cambiar, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios había dado a través de Moisés la ley, ¿sí? Los mandamientos. Para el día de hoy, para nosotros es la Biblia. Y Dios lo que está haciendo es diciéndole a Josué: ¿quieres saber cómo te va a ir bien en este caminar, en este propósito que yo te estoy metiendo? Dice, es a través de mi palabra. Por eso le dice ahí, solamente esfuerce muy valiente, dice, para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. Y tanto le dice, y no te partes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y eso me habla de que todos nosotros tenemos de repente dos maneras de actuar, como la mano izquierda o como la mano derecha. Y a veces nos es fácil querernos apartar de lo que Dios nos está diciendo. Pero lo que Dios está aconsejando a Josué y hoy nos está aconsejando a nosotros es que nosotros no debemos de descuidar ni olvidar la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tanto así que es el secreto por el cual podemos ser prosperados. Versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces puedo aprender varias cosas. Número 1, me dice que nunca se debe de apartar, ¿de qué? De la boca este libro de la ley. Otra vez, para ellos nomás tenían el libro de la ley, la escritura. Hoy para nosotros es la Biblia. Y la Biblia me dice, la palabra me dice que nosotros no podemos olvidar y no se debe de apartar la palabra de nuestra boca. Pudiéramos pensar, cada cuando leemos la Biblia, cada cuando memorizamos la Biblia, cada cuando platicamos o hablamos de la palabra de Dios. Es algo que nosotros deberíamos estar en todo momento hablando de la palabra de Dios. A mí me impresiona porque como hay gente que si empezamos a hablar de fútbol, vamos a decir un tema que aquí es muy común, hablamos de fútbol, saben los equipos, saben lo de la liga, saben los jugadores, saben cuántos goles, saben cuánto, y si vamos a los de España, a los de Inglaterra y todo, es impresionante cómo hay gente que conoce jugadores en otros lugares de todo y se los memorizan y de repente te hablan y no, yo a mí me gusta mucho el fútbol europeo y que me gusta y empiezan a hablarte y es impresionante cuánta información de eso saben. Y puede ser de qué, de música, y puede ser de autos, y puede ser de cómics, y pueden ser de diferentes cosas, de juegos de video, de sagas y de todo. Y de repente les preguntas a veces de la Biblia, y de la Biblia no se sabe mucho. Y eso es impresionante, ¿no? Porque si somos cristianos, nosotros deberíamos de poder entender. Es más, mucha gente todavía de la iglesia no se aprende de memoria todos los libros de la Biblia. ¿Quién se sabe los libros de la Biblia? Y todos de memoria. ¿Ponemos examen? ¿A los que no levantaron la mano? A ver, es increíble, ¿cómo no sabemos? ¿Cuántos saben versículos de memoria? Una vez me topé con alguien en Navegantes, con gente que ya era cristiana y todo, y hablamos de memorizar la palabra, de aprender, y yo les decía cuántos libros se sabían, cuántos versículos se sabían,
de memoria. Y había gente que yo me acuerdo, había en su tiempo de cristiano, y me llamó la atención que me dijo que no se sabían versículos de memoria. Y de repente yo le aventaba el Salmo 23 y me decía, no me lo sé. Bueno, Génesis 1:1. Y a mí me dijo, y no me lo sé. Cosas que uno dice, qué fácil, ¿verdad? Qué práctica. Pero me hace entender que muchas veces nosotros no le damos el valor a la palabra como le deberíamos de dar. Y el consejo que Dios le está dando a Josué es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La pregunta es, en mi caminar, la palabra de Dios, ¿qué tan seguido está en mi boca? ¿Qué tan seguido está en mi palabra? En mi boca, de comunicarla, de aprenderla. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esta palabra meditar me habla como de susurrar, me habla como de hablar en silencio, me habla como poder estar meditando día a día y estar hablando con alguien. Te hago una pregunta, dime, ¿cada cuándo tú le compartes de la palabra a alguien? ¿Cada cuándo le platicas de la palabra a alguien? Muchas veces nosotros mismos no estamos ejerciendo este mismo mandamiento que Dios nos está poniendo. Meditar su palabra día y noche. No solamente es para saberla de memoria, sino dice para que guardes y hagas. Y esto me hace entender que me habla también de, no solamente de la boca, no solamente de meditar en la mente, sino me habla también de guardar en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, sino también me habla de actuar de mis manos. Y creo que ahí está el secreto para poder tener una vida próspera y de plenitud en la vida cristiana. Muchas veces no vivimos una vida plena en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en nuestra boca. Porque la palabra de Dios no está en nuestra vida. Y no es algo que estamos sacando nosotros como algo que está escondido, sino es una promesa que Dios nos ha dicho. Me dice que si la palabra de Dios está en tu boca, meditas día y noche y la guardas en tu corazón y la pones en práctica, me dice ahí, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto de prosperar no me habla de una condición económica. Esta condición me habla de vivir una vida en plenitud con Dios. Entonces muchas veces no vivo una vida plena en Cristo porque no estoy viviendo conforme a la palabra, sino que muchas veces yo vivo conforme a lo que yo creo y lo que yo pienso. Muchas veces llegamos a ser como el pueblo de Israel, obstinado, rebelde, no enseñable, no con una buena actitud. No se nos puede a veces decir nada. Bueno, Dios nos puede decir nada porque pareciera que de repente hasta nos molestamos también. Es más, Dios te habla de repente en la enseñanza y Dios te dice que tienes que amar y perdonar y no perdonamos. Y Dios te dice que tienes que ir y predicar y no predicamos, no vamos. Dios nos dice que tenemos que entregarnos y seguirle y ni nos entregamos ni le seguimos. Entonces, ¿cómo queremos que mi vida cristiana sea plena? ¿Cómo quiero que mi vida cristiana sea diferente? ¿Cómo quiero que Dios me bendiga si yo no estoy cumpliendo lo que Él me está diciendo? La Biblia me enseña que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia me dice que Dios está en nosotros. ¿Y por qué no vivo en plenitud? Porque no estoy viviendo su palabra. Porque no estoy caminando como Dios quiere. No sigo el camino que Dios quiere para mi vida. Tengo que aprender a meditar. No es la única parte. Si tú vas al Salmo capítulo 1, me habla del hombre que es bienaventurado. Dice en el versículo 2, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Otra vez, Dios está diciendo lo mismo. Nosotros somos una iglesia que nos enfocamos mucho en la palabra de Dios, porque hemos aprendido y entendido que ahí está el secreto de vivir una vida plena en Él. Porque un pastor no te va a cambiar. Porque una iglesia no te va a cambiar.
Si hay algo que puede cambiar nuestra vida, es Dios. Y lo hace a través de ¿qué? ¿A través de qué lo hace Dios? ¿De experiencias? No. ¿Lo hace a través de qué? ¿De cantos? Tampoco. Lo hace a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Si tú ves, la palabra transforma nuestra vida. ¿Quieres cambiar? La palabra va a transformarte. Si tú quieres dejar de ser el mismo de siempre, permite que la palabra pueda transformar tu vida. El día de hoy Dios te está diciendo: quiero que sigas adelante, no te detengas, tengo un propósito para ti, quiero cumplirlo. ¿Cómo lo sé? A través de mis promesas. 2, a través de mi palabra, día tras día te lo digo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Estando convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. No es que te detengas ahí llorando a Moisés, llorando tu problema, llorando tu situación. La idea es que avances y sigas adelante. Para que entonces, dice el versículo 9, para terminar, Josué 1:9. Al principio fue esfuérzate y sé valiente. Después le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Y ahora en el versículo 9 le dice: mira que te mando. Y pareciera que ahora Dios como que dice: a ver, entiéndeme. Porque a lo mejor pudiera ser que Josué no estaba entendiendo bien lo que Dios le estaba hablando. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Y Dios le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y aquí va el secreto. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, lo que Dios usa para animar es su presencia. Lo que Dios está llamándonos el día de hoy es animarte a seguir adelante, a ser fuerte, a ser valiente, a no detenerte. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Quiere que entiendas que esta lucha, esta batalla, este caminar, no estás solo, sino que Dios está contigo. Me llama la atención que le dice Dios a Josué: no temas. Y puede ser que el día de hoy tú tienes miedo a lo que va a pasar. La semana pasada tocábamos ese tema. Le teníamos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a la soledad. Y puede ser que ese temor te está deteniendo todavía. Y que Dios te ha estado hablando quizás una y otra vez en palabra, en tu devocional, en tu lectura. Y Dios te está diciendo que sigas adelante, que te esfuerces. Y tú sigues teniendo miedo. Que seas valiente y sigues teniendo miedo. Y pareciera que entonces el día de hoy Dios te está diciendo: mira que te mando. Y Dios está levantando esa voz para que entiendas que tienes que ser valiente y esforzarte. Y sobre todo no temerle. ¿Por qué? Porque no estás solo. Porque Dios está contigo. Y aunque pareciera que todo está acabado y todo está terminado, Dios está ahí. Le dice: no temas ni desmayes. Y esto habla de que no puedes rendirte. Alguien que va caminando y se desmaya, ¿qué sucede? Cae. Avanza, ahí se quedó. No podemos desmayar nosotros, no podemos rendirnos. Si Dios prometió estar contigo, entiende que Él te va a sacar. Entiende que Él te ha dicho que te va a dar la victoria, te va a ayudar en tu problema, en tu situación, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, en la casa, en el trabajo, en la enfermedad, en la situación económica, en lo que sea. Dios lo va a hacer. A veces lo vemos imposible, pero es ahí donde puedo entender que Dios es todopoderoso. Tanto así que no puedes decir: no puedo. Porque Dios ha prometido darte la victoria,
que no va a nada poder hacer frente y que Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Claro, esto me habla al momento de cumplir la voluntad de Dios. Pero lo más importante que Dios quiere que entiendas es que no estás solo. A veces nos sentimos solos. Tanto así que pudiéramos estar desesperados. Tanto así que de repente ya no sé qué hacer. Incluso podemos estar pasando momentos tan difíciles que ya en las horas de la noche en la cama me la paso llorando por mi situación. Ante todos doy una apariencia que estoy bien, pero en mi casa ya no puedo más. Y a veces pareciera que no sé qué hacer. Pero el día de hoy lo que Dios quiere es que entiendas que tienes que esforzarte, que ser valiente, que entiendas que Dios está contigo y que Dios cumplirá su propósito en ti. Que pareciera que está todo perdido, pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo no sé por qué, hermanos, Dios ha puesto esto en nuestro corazón el día de hoy para compartirlo. Yo no sé si tú estás pasando por esto o vas a pasar por una situación. Pero lo que tú tienes que entender el día de hoy es que si algo puede ayudarte, son sus promesas, es su palabra y es su presencia. Muchas veces queremos que alguien nos hable y es hermoso cuando alguien te habla de parte de Dios. Es muy bonito cuando alguien viene y te dice, quiero decirte algo de parte de Dios. Mira, Dios me ha dicho para ti esto y esto y esto. Dios actúa así. Pero lo mejor que te puede pasar es que sea el mismo Dios que quiera hablar a tu vida y te hable. Así como pasó con Josué. Y Dios nos habla a través de su palabra. Porque Dios quiere que entiendas que Él tiene cuidado de ti, que Él te ama y que Él ha prometido estar contigo como estuvo con Moisés. Pero tienes que aprender a confiar y a descansar completamente en Él.